¿Qué es la conservación de derechos? ¿Tengo que estar dado de alta, activo, vigente con un patrón para poderme pensionar? Me dijeron que tengo que cotizar nuevamente un año con un patrón. Quédate en este video y hablaremos de este tema tan importante que es conservación de derechos. Hola, ¿qué tal, futuros pensionados? El día de hoy tocaremos este tema tan importante que es la conservación de derechos, donde mucha gente tiene muchas dudas o es más, desconoce del tema y caemos en malas prácticas o en malas asesorías donde hacemos cosas que nos puedan perjudicar o no nos beneficien en nada. Principalmente tenemos que saber que conservación de derechos es muy diferente a vigencia de derechos. La vigencia de derechos tiene que ver con la modalidad 40. Es uno de los requisitos para que tú puedas adherirte a la modalidad 40 o una modalidad 40 retroactivo, pero eso lo hablaremos en otro video. La conservación de derechos tiene que ver directamente con tu pensión. Lo podemos resumir o mencionar como que es el tiempo de gracia que te da la ley, el seguro social, desde el tiempo que tú dejaste de cotizar con un patrón hasta el tiempo que tú tienes o periodo de gracia hasta que te pensionas o te puedes llegar a pensionar. Vaya, la ley nos lo menciona como tal que la conservación de derechos es una cuarta parte de tus semanas cotizadas. Entonces, recapitulemos un poquito. Es el periodo de gracia y es la cuarta parte de nuestras semanas cotizadas. Entonces, ¿qué es, Omar? ¿Cómo es? ¿Cómo lo calculo? Les vamos a poner aquí unos ejemplos. Supongamos que una persona ahorita tiene 500 semanas cotizadas. Entonces, si lo vemos como una cuarta parte de sus semanas cotizadas, los 500 semanas divídelas entre 4, que es una cuarta parte, y el resultado que te dé, divídelo entre 52 semanas, que son las semanas que tiene el año. Entonces te va a dar el resultado de 2.4 años, que son los que te tienes desde que tú dejaste de cotizar hasta que tú te puedes llegar a pensionar, sin perder tu conservación de derechos, ¿va? Entonces, imaginemos entonces a una persona ahora con 1000 semanas cotizadas. 1000 semanas cotizadas entre 4, entre 52 el resultado y nos da 4.8 meses. Entonces ese es el periodo de gracia que tenemos para podernos pensionar. Es importante saber esto porque no es la misma alguien que tenga 500 semanas o pongámosles alguien que tiene 1300 semanas. Su conservación de derechos es 1300 semanas entre 4 entre 52 nos da 6.2 años, o alguien de 2000 semanas entre 4 entre 52 nos da 9.6 años. Entonces alguien puede tener su conservación de derechos de 2 años nomás, o otra persona puede durar 9 años desde que se dejó de trabajar y que no haga nada, solamente esperar el tiempo y luego pensionarse. ¿A qué es lo que voy? Supongamos que es una persona que tenga 1300 semanas que mencionamos ahorita, que son 6.2 años, que a lo mejor ahorita tenga 55 años y tenga 1300 semanas. Él sin ningún problema puede estar sin trabajar, sin cotizar, sin hacer nada, y a sus 60 años irse y pensionar. ¿Por qué? Porque tiene conservación de derechos. Ok, Omar, ya entendí qué es la conservación de derechos, ya supe cómo sacar el cálculo de mis semanas cotizadas, como se los mostramos, que es fácil sabiendo tus semanas cotizadas. Pero, oye, si ha pasado más del tiempo de mi conservación de derechos, o sea, si yo tenía a lo mejor 2 años, 3 años de conservación de derechos y ya pasaron 4 o 5 años, ¿qué pasa, Omar? Ok, en este caso la ley nos dice que tú pierdes conservación de derechos, pero la puedes recuperar. Y aquí es cuando mucha gente se mal informa o ha entendido mal la conservación de derechos, se ha mal asesorado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cree o menciona que para recuperar la conservación de derechos
hay que cotizar un año con un patrón, 52 semanas. Y esto es mentira. ¿Por qué? Porque depende de cada uno de los casos el que tú puedas recuperar tu conservación de derechos. Y hay 3 en específico que nos habla la ley y aquí te los explico. El primero es si tú no has pasado más de 3 años sin cotizar desde que tú dejaste de trabajar con tu patrón. O sea, yo dejé de trabajar con mi patrón, no han pasado más de 3 años. Al momento de que yo me inscriba con un patrón o me reactive, en ese momento se van a recuperar mi conservación de derechos. Mis semanas van a volver a estar activas. Si han pasado más de 3 años, es el segundo caso, pero menos de 6 años, tengo que cotizar 26 semanas, o sea, 6 meses para poder que se recuperen mi conservación de derechos. Y cuando han pasado más de 6 años, ahí es cuando sí tenemos que cotizar 52 semanas, un año con un patrón. Véanlo, solamente cuando han pasado más de 6 años es cuando sí tenemos que cotizar 52 semanas. No en todos los casos, pero pues mucha gente, como cuando llega a quererse pensionar, le dicen, oye, tienes que cotizar un año porque no tienes conservación de derechos, pues creen que todo es igual, pero no, acuérdense, cada caso es diferente. Por eso, presta mucha atención en tu conservación de derechos. Ya aprendiste qué es la conservación de derechos, cómo sacar tu conservación de derechos con tus semanas cotizadas. Entonces, hazlo, ve tus semanas, divídela entre 4, entre 52 y verás el tiempo. Y si ha pasado más del tiempo, pero no más de 6 años, acuérdate, no tiene que ser un año. Tienes menos para poder recuperar tus semanas de derechos. Ojo, asesórate, como siempre se los menciono. Ve con tu asesor de confianza y explícale, saquen en conjunto tu conservación de derechos, vean si realmente ocupas cotizar más o menos semanas y haz lo mejor para tu pensión para que obtengas una mayor pensión. Nos vemos en el siguiente video. Les dejamos aquí abajo como siempre todas nuestras redes sociales. Suscríbanse, activen la campanita, vamos a estar subiendo información interesante para ustedes y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.